Muy buena noche, licenciado. En esta ocasión vamos a grabar la audiencia de fase intermedia. Como integrantes tenemos la clave 77, Daniela Paniagua, que es de número de carnet 2020 40203, que en este caso sería la jueza. La clave 78, Dani Choc, con número de carnet 2020 43395, que sería la auxiliar fiscal del Ministerio Público. Mi persona, clave 79, Janet Yat, número de carnet 2020 44.763, que sería la abogada defensora. Y la clave 80, Nancy Artola, que sería el número de carnet 2000, 40.002, que en este caso sería la abogada de la querellante adhesiva. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, pueden sentarse todos. Buen día a todos los presentes, es grato poder comparecer en esta sala de audiencias ante ustedes hoy, 16 de octubre del 2023, siendo las 8 horas con 6 minutos en la ciudad de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Mi nombre es Daniela María Paniagua Yaquian y en pleno ejercicio de mi cargo como jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, estamos constituidos en el Juzgado de primera instancia penal en actividad y delitos contra el ambiente del departamento de Alta Verapaz, ubicado en la primera calle 1-23 de la zona 1 de Cubán, Alta Verapaz, para poder llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia dentro del proceso penal que se instruye en contra del sindicado el señor Hugo Alexander Och Barrios, quien se le acusa del delito de asesinato con alevosía regulado en el artículo 132 del Código Penal. La presente audiencia se desarrollará de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales, que literalmente preceptúa: la audiencia es el acto procesal por medio del cual el juez o tribunal recibe información relevante directamente de los sujetos procesales para la toma de decisiones de naturaleza jurisdiccional. Su realización será oral, continua, contradictoria, pública y concentrada. Será presidida Será presidida por el juez o presidente del tribunal desde su inicio hasta el final y requiere de su comparecencia ininterrumpida y de las partes necesarias para el acto procesal que motiva su realización. La publicidad podrá ser restringida en los términos establecidos por la ley y la suspensión de una audiencia es excepcional y por causa expresamente justificada. Advierto a todos los presentes que deben guardar silencio y usar la palabra cuando se le conceda. No pueden usar equipos terminales móviles ni causar desorden. De lo contrario, se certificará lo conducente a donde corresponde. Para el efecto, solicito se identifiquen con su documento personal de identificación a su llamado. Está presente el Ministerio Público a través del fiscal licenciado Dani Adalberto Chocpac. Buen día, señora jueza, estoy presente. Gracias. Está presente la querellante adhesiva provisional, la señora Juana Carlota Cubá Leal. Buen día, señora jueza, presente. Gracias. Está presente la abogada de la querellante adhesiva provisional, la licenciada Nancy Rocío Artola Coronado. Buen día, honorable jueza, presente. Gracias. Está presente la abogada defensora, la licenciada Janet María Alejandra Yat Coronado. Buen día, señora jueza, presente. Se encuentra presente el acusado, el señor Hugo Alexander Och Barrios. Presente, señora jueza. Gracias. Daremos inicio a la audiencia. De conformidad con el artículo 340 del Código Procesal Penal, la finalidad de esta audiencia es discutir sobre la
tenencia del requerimiento fiscal en caso de formularse la acusación. Se discutirá también sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en el debate. El objeto de esta etapa intermedia es que el juez, en este caso la jueza, evalúe si existe o no fundamento para poder someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o también para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público, como lo establece el artículo 332 del Código Procesal Penal. Le otorgo la palabra al fiscal del Ministerio Público para que haga su requerimiento de acusación y requerimientos de solicitud de apertura a juicio, debiendo ser claro, conciso, demostrando y argumentando su pretensión conforme al primer párrafo del artículo 109 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señora jueza. En mi calidad de agente fiscal del Ministerio Público, respetuosamente comparezco ante usted y señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz, ubicada en la tercera calle 5-12, zona 1 de Cobán, Alta Verapaz, como también el casillero electrónico número DC 000-43395. Y en el ejercicio de las facultades que me otorga la ley, comparezco a plantear acusación y solicitud de apertura a juicio por el delito de asesinato en contra del señor Hugo Alexander Och Barrios, regulado en el artículo 132 del Código Penal, por los siguientes hechos. Realizaré mi argumentación en base al silogismo jurídico como premisa mayor, con base en el artículo 332 y 332 bis del Código Procesal Penal, que regula la facultad del Ministerio Público de plantear acusación y solicitar apertura a juicio. En cuanto a mi premisa menor, el día sábado 26 de agosto del año 2023, aproximadamente a las 8 horas con 35 minutos en la cantina llamada El Resbalón, ubicada en la séptima calle 1-11 de la zona 6, finca Sachamach, del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, se dirigió con el señor Víctor Juan Carlos Colcacao, y al encontrarse enfrente, inmediatamente el señor Hugo Alexander Och Barrios desenfundó su arma de fuego y le ocasionó en tres ocasiones, en dirección al cráneo, 3 heridas de proyectil de arma de fuego, causándole la muerte instantáneamente, por lo cual la conducta de Hugo Alexander Och Barrios se encuadra en el ilícito penal que nuestro ordenamiento jurídico penal tipifica como asesinato, de conformidad con el contenido del artículo 132 del Código Penal. Por lo que, señora jueza, solicito que se admita la acusación y se abra a juicio oral y público. Asimismo, en cuanto a los medios de investigación, en estos momentos entrego los siguientes documentos: los fundamentos resumidos de la aplicación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinan la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Esta acusación formulada por el Ministerio Público en contra del acusado cumple la finalidad inmediata que tiene el proceso penal, que es la averiguación, determinación y valoración de los hechos calificados en nuestra ley penal sustantiva como delitos, demostrando un juicio de la culpabilidad, participación del acusado, el grado de responsabilidad del mismo, así como la pena a imponer con el objeto de alcanzar la verdad en cuanto a este caso concreto y así materializar la justicia fundamentándome en los medios de investigación que a continuación voy a describir. Los medios testimoniales. Primero está el acta de declaración testimonial de Elías Kuhn, de fecha 27 de agosto de 2023, donde narra lo que consta en hechos y donde describe e individualiza al sindicado. 2. El acta de declaración testimonial de Yulisa Vélez de León, el 27 de agosto de 2023, donde narra el acontecimiento de los hechos y donde describe e individualiza al sindicado. En cuanto a los medios de investigación documentales, la prevención policial de fecha 26 de agosto de 2023, que contiene la noticia criminal del hecho ocurrido, el acta ministerial de procesamiento de escena del crimen, con referencia MP 255-2023-01, de fecha 26 de agosto de 2023,
suscrito por el auxiliar fiscal 1, Daniel Alberto Chocback, en donde hace constar los indicios procesados, datos del fallecido, así como la relación sucinta del hecho. El acta ministerial de levantamiento de cadáver con referencia al Ministerio Público 255-2023-01, de fecha 26 de agosto de 2023, suscrito por el auxiliar fiscal Daniel Alberto Chocback, donde hace constar las características físicas del fallecido con el objeto de ordenar el traslado del mismo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El álbum fotográfico identificado como Ministerio Público 255-2023-1, SC 255, AB-COP 2023-001, de fecha 26 de agosto de 2023, el cual contiene álbum fotográfico que ilustra el lugar, la víctima y el objeto material de la escena del crimen. 5. El certificado de nacimiento de Víctor Juan Carlos Colcacao, emitido por el Registro Nacional de las Personas, donde se individualiza el occiso. La certificación del documento personal de identificación de Víctor Juan Carlos Colcacao, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que acredita la identidad del occiso. El certificado de defunción del señor Víctor Juan Carlos Colcacao, emitido por el Registro Nacional de las Personas, donde consta que la víctima se encuentra legalmente fallecida. El certificado de nacimiento de Hugo Alexander Ocho Barrios, emitido por el Registro Nacional de las Personas, donde se individualiza el sindicado. La certificación del documento personal de identificación de Hugo Alexander Ocho Barrios, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que acredita la identidad del sindicado. En cuanto a las pruebas periciales, el dictamen pericial médico forense, identificado como INASIF-2023-21368, de fecha 29 de agosto de 2023, donde se describe con exactitud la causa de la muerte del señor Víctor Juan Carlos Colcacao, suscrito por el médico forense Sheylan Sofía Binchoy, médico y cirujano del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, colegiado activo 2020, 40.128. El dictamen pericial balístico, identificado como INASIF-2023-50.904, de fecha 30 de agosto de 2023, en el que se establecen las características generales del arma de fuego e identifican si se encuentran en capacidad de disparar. Se identifica asimismo la huella balística y las coincidencias con el arma de fuego y los casquillos hallados en la escena del crimen. Se determina el calibre de los casquillos, los cuales fueron percutidos y detonados por el arma de fuego objeto de estudio. Suscrito por el perito en balística Alex Tenicoy, ingeniero industrial, colegiado activo 2020, 40.415. En cuanto a la evidencia material, un arma de fuego tipo pistola marca Glock modelo 21 Gen 4, calibre 9 x 19 milímetros y número de serie GRG 10719 con su respectivo cargador, así como 3 casquillos de arma de fuego, los cuales se encuentran a disposición de los sujetos procesales en el almacén de evidencias de la Dirección de Control de Armas y Municiones. En cuanto a la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que se ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Con los medios de investigación realizados por esta Fiscalía, el Ministerio Público considera que existe fundamento serio para formular acusación en contra de Hugo Alexander Ocho Barrios, de conformidad con el hecho que se le atribuye, mismo que se califica como el delito de asesinato, de conformidad con el artículo 132 del Código Penal, lo que, concatenado con los medios de investigación, el hecho imputado al hoy acusado, se puede determinar que, en efecto, el día del hecho el acusado portaba un arma de fuego, la cual accionó en contra de la integridad física del señor Víctor Juan Carlos Colcacao, causándole la muerte de forma instantánea mediante 3 disparos a la altura del cráneo. Asimismo, tomando en consideración el grado de participación del hoy acusado, se deduce que es autor del delito de asesinato, lo cual se demuestra con su participación directa en los actos propios del delito, como tal, así como lo establece el artículo 36, numeral 1 del Código Penal. Y para establecer el grado de ejecución, este mismo fue consumado de la forma ya descrita, debido a que concurren todos los elementos de su tipificación, así como lo establece el artículo 13 del Código Penal. Es por ello que es importante que se dilucide la situación jurídica del hoy acusado en un debate oral y público, por la probabilidad de su participación directa en el hecho que se le imputa. En el siguiente caso se presentan la agravante de alevosía, toda vez que al percutar el arma de fuego en 3 ocasiones asegura su objetivo de privarle
la vida al señor Víctor Juan Carlos Colcacao. Asimismo, este último, al estar en estado etílico, no tuvo la posibilidad de defenderse, lo cual encuadra en los preceptos establecidos en el artículo 27, numeral 2 del Código Penal. En cuanto a mis peticiones, señora jueza, la primera es que se tenga por formulada la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Hugo Alexander Ocho Barrios, de conformidad con el hecho que se le atribuye, mismo que se califica como asesinato con alevosía regulado en el artículo 132 del Código Penal. Dos, que se tenga por señalado para el lugar para recibir notificaciones. Asimismo, que se notifique la presente acusación a las demás partes vinculadas al presente proceso. 4, que se fije día y hora para celebrar la audiencia legalmente prevista. 5, oportunamente se dicte auto de apertura a juicio en contra de Hugo Alexander Ocho Barrios por el delito de asesinato con alevosía. Fundamento mi intervención en los artículos 5, 7, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9, 11, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 28 y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 9, 57, 66, 68 de la Ley del Organismo Judicial, artículo 10, 13, 27, 36 y 132 del Código Penal, artículos 5, 209, 117, 82, 332 y 332 bis del Código Procesal Penal, así como los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de Juzgados y Tribunales Penales. Únicamente es mi intervención, señora jueza, muchas gracias. Le otorgo la palabra a la querellante adhesiva provisional para que haga sus requerimientos, debiendo ser clara y concisa, demostrando y argumentando su pretensión, conforme al primer párrafo del artículo 109 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señora jueza. Yo, Juana Carlota Cubá Leal, me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público. Gracias. Le otorgo la palabra a la querellante adhesiva provisional. Le otorgo la palabra a la abogada querellante para que haga sus requerimientos, debiendo ser clara y concisa, demostrando y argumentando su pretensión, conforme al primer párrafo del artículo 109 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señora honorable jueza. En mi calidad de abogada, directora de la querellante adhesiva, la señora Juana Carlota Cubá Leal, señalo lugar para recibir notificaciones o citaciones. Mi oficina profesional ubicada en la 10ª Avenida 1-10, zona 6, de Cobán, Alta Verapaz, así como también el número telefónico 5524-6445 y casillero electrónico NA 2040.002 para recibir información de lo que en su oportunidad se resuelva. En tal virtud, nos adherimos a la acusación planteada por el Ministerio Público y requerimos la constitución de la querellante adhesiva de forma definitiva en el presente proceso. Nuestra postura se basa en la siguiente argumentación. Como premisa mayor, según el artículo 337, numeral 1 del Código Procesal Penal, el querellante puede adherirse a la acusación formulada por el Ministerio Público. Como premisa menor, la querellante está de acuerdo con los argumentos y las acusaciones planteadas por el Ministerio Público, ya que de conformidad con los medios de investigación se logró determinar la comisión del hecho delictivo ocurrido el 26 de agosto del 2023 en el interior del expendio de bebidas alcohólicas denominada El Resbalón, situada en la 7ª calle 1-11 de la zona 6, Finca Sachamash, del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, determinándose de esta manera el tiempo, lugar y modo de la acción realizada por el sindicado Hugo Alexander Ocho Barrios. Asimismo, la existencia de pruebas fehacientes como el peritaje balístico, dictamen médico forense, declaraciones testimoniales directos e indirectos y demás elementos probatorios que indican la participación directa del señor Hugo Alexander Ocho Barrios como autor del hecho delictivo por el cual se le acusa y se tipifica como delito de asesinato, según artículo 132 del Código Penal. Cabe aclarar que mi patrocinada, la señora Juana Carlota Cubá Leal, al momento del fallecimiento del señor Víctor Juan Carlos Colcacao,
Este era su cónyuge, tal y como se acredita en los siguientes documentos. Certificación original de matrimonio emitida por el Registro Nacional de las Personas y fotocopia del documento personal de identificación de la querellante. Dichos documentos se encuentran a disposición de la señora juez. En conclusión, por las razones antes expuestas, señora jueza, solicito que se admita a mi patrocinada, la señora Juana Carlota Cugal como querellante adhesiva definitiva al presente proceso, al ser víctima indirecta dentro del presente caso y al ser la esposa del fallecido Víctor Juan Carlos Col Cacao. Dichas posturas se demuestran con los documentos anteriormente planteados. Asimismo, se considera que el delito cometido es de acción pública y de impacto social, por lo que no sería prudente dejar a un lado a la esposa del fallecido. Por lo tanto, las peticiones son las siguientes: que se admita la acusación interpuesta por el Ministerio Público y se dicte auto de apertura a juicio oral y público en contra de Hugo Alexander Och Barrios, que se tenga por admitida como querellante adhesiva definitiva al presente proceso a la señora Juana Carlota Cugal, que se dé por admisión la presencia de la querellante adhesiva y asimismo a la abogada directora de la misma al presente proceso, que se tenga por señalado el lugar para recibir notificaciones o comunicaciones de mi oficina profesional descrita con anterioridad. Fundamentando mi cierre de las peticiones y mi intervención de conformidad con los artículos 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 2, 6, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Públicos, artículo 1, 2, 3, 4, 5 y 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 109, 116, 117, 309 y 337 del Código Procesal Penal y artículos 13 y 132 del Código Penal. Finalizo de esta manera mi intervención, honorable jueza. Gracias. Le otorgo la palabra a la abogada defensora para que haga su requerimiento y pueda señalar vicios formales, plantear excepciones u obstáculos, formular objeciones u oponerse a los requerimientos del Ministerio Público, debiendo ser clara y concisa, demostrando y argumentando su pretensión conforme al primer párrafo del artículo 109 del Código Procesal Penal. Muchísimas gracias, señora jueza. En mi calidad de abogada defensora del señor Hugo Alexander Och Barrios, señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones mi oficina profesional ubicada en la sexta calle 10-12, zona 13, Cobán, Alta Verapaz, así como avisos y comunicaciones al equipo terminal móvil, el celular 3466-2933. Respetuosamente comparezco para plantear objeción a la acusación y apertura a juicio planteada por el representante del Ministerio Público en contra de mi defendido, el señor Hugo Alexander Och Barrios, por el delito de asesinato regulado en el artículo 132 del Código Penal, en agravio del señor Víctor Juan Carlos Col Cacao, por lo que haré mención a los argumentos y fundamentos necesarios por los cuales me opongo al requerimiento del Ministerio Público. Mi argumentación está basada en el silogismo jurídico. Como premisa mayor, con base en el artículo 336 en su numeral 3, que regula la exclusiva facultad de la actitud del acusado para señalar por medio de su defensor objeciones en contra de los requerimientos del Ministerio Público, es necesario plantear lo siguiente. Como premisa menor, en el presente caso, señora jueza, en cumplimiento de las funciones que se me otorga y después de haber realizado el estudio de los requerimientos y asimismo la acusación del delito de asesinato planteado por el Ministerio Público, considero que existen errores de fondo y de forma dentro de la pretensión que ha planteado el Ministerio Público, por lo que objetamos dicha pretensión puntualmente en los siguientes aspectos. En primer lugar, en el apartado de datos, para identificar e individualizar al imputado, su abogado defensor y lugar para aplicar notificaciones. Se menciona a mi defendido, el señor Hugo Alexander Och Barrios, que tiene la edad de 29 años, extremo que es totalmente falso, señora jueza, ya que para aclarar, según el certificado de nacimiento de mi defendido, él nació el 18 de noviembre de 1994, la cual lo hace tener a la fecha 28 años de edad.
En segundo lugar, en el apartado de la redacción clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al acusado y su calificación jurídica, se menciona que mi defendido ocasionó 3 disparos de arma de fuego al hoy fallecido y que según el escrito de acusación, dicha arma tiene la huella balística identificada con el número 213-576-6, pero dicha identificación no se encuentra en ningún lado en el dictamen balístico emitido por el INASIF de fecha 30 de agosto del 2023. Asimismo, que el delito planteado por el Ministerio Público, por el cual se requiere acusar y procesar a juicio a mi representado, no encuadra dentro del tipo penal, dentro del hecho aparentemente punible en tiempo, lugar y modo. Asimismo, esta defensa hace la observación que dentro del escrito de acusación que presentó el ente investigador, no se hace mención del día, lugar y modo en que fue detenido mi defendido al momento de su aprehensión. No hay ningún apartado que especifique tales extremos. En tal sentido, señora jueza, en atención a lo que establece el artículo 20 del Código Penal guatemalteco, el cual lo conocemos en doctrina como la teoría de la ubicuidad, resultado de y actividad, en virtud de ello, al darle lectura al memorial de acusación, no sabemos cuándo y cómo se efectuó y consumió el supuesto ilícito, ya que existe una fecha que es el día 26 de agosto del 2023, a eso de las 8:35 y que se realizó en la séptima calle 1-11, zona 6, Fincas Achamach, Cobán, Alta Verapaz, pero tampoco se establece en qué lugar fue exactamente. No existe el número de nomenclatura ni ubicación en GPS para constatar tal enunciado, ni el color del inmueble o detalles específicos. Entonces me atrevo a afirmar que existe evidente duda razonable, señora jueza, y así también hay una nula certeza jurídica. Después del estudio de la acusación del Ministerio Público, consideramos que el delito por el cual él debió plantear su acusación es por el delito de homicidio preterintencional, regulado en el artículo 126 del Código Penal, y no el delito de asesinato regulado en el artículo 132 del Código Penal, por los motivos siguientes. Como primer punto, en la audiencia de primera declaración, mi defendido se abstuvo a declarar. Como sabemos, esta acción no le perjudica en su situación, ya que este es un derecho que le asiste, establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, pero aún así, mi patrocinado en ningún momento tenía intención de causarle daño al hoyo occiso. Y como se sabe en las declaraciones testimoniales del señor Elías Isaac Kuchok y la señora Yulisa Belis de León, no hubo ninguna discusión o interacción con el hoyo occiso, a pesar que efectivamente desenfundó su arma, se encontraba bajo los efectos de alcohol, por lo que no se encontraba consciente de los actos que realizaba, situación que provocó que se detonara el arma de fuego, cuestión que no se sabe cómo fue el hecho en sí, y los proyectiles de arma de fuego impactaron en el cráneo del hoyo occiso y le causaron la muerte. Por lo que al encuadrar en el tipo penal, este no adopta algunos elementos que permitan tipificar el delito por el cual se pretende aperturar a juicio, y aunque el mayor número de elementos se encuentran como el sujeto pasivo, que es el señor Víctor Juan Carlos Colcacao, el sujeto activo, que es el señor Hugo Alexander Och Barrios, el bien jurídico tutelado, que es la vida humana, y la acción típica, que es la acción de matar. No se ha comprobado fehacientemente el elemento interno, que es el dolo, y no se han presentado medios de investigación que aclare específicamente el modo de la comisión del hecho punible. Para respaldar mis pretensiones expongo lo siguiente. Dentro de los elementos del homicidio preterintencional tenemos el hecho, que es todo hecho o acto encaminado a producir a la persona un suceso. El homicidio, que es el elemento por el cual se debe producir la muerte de la víctima a razón de las acciones del hechor. La preterintencionalidad, que es no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Como conclusión, por lo que con todo el respeto, me opongo rotundamente al requerimiento planteado por el Ministerio Público, ya que pretende que se someta a juicio a mi hoy defendido cuando no se ha determinado claramente las circunstancias fundamentales de tiempo, lugar y modo, especialmente el modus operandi, ya que en ninguna parte del escrito de la acusación existe una descripción exacta de cómo se efectuó y consumió el delito de asesinato. Y de igual manera, no se ha demostrado a través de elementos de investigación qué tan cierto sea la probabilidad de que haya cometido también ese dicho ilícito. No se puede determinar claramente la plataforma fáctica, jurídica y probatoria. En consecuencia, pues esto resulta evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, por lo cual es imposible requerir fundamentalmente el auto de apertura a juicio. Honorable juzgadora, esta defensa solicita que se declare sin lugar la apertura a juicio,
por consiguiente con fundamento en el artículo 331 del Código Procesal Penal. Solicito que se dicte el auto de clausura provisional a favor de mi hoy defendido, el señor Hugo Alexander Ochoa Barrios, ya que los elementos de investigación presentados por el Ministerio Público son insuficientes para requerir la apertura del juicio. En consecuencia, solicito se haga cesar toda medida de coerción en favor del mismo por los motivos y fundamentos anteriores expuestos. Como medios de investigación que se le hace entrega, tenemos las pruebas periciales, que serían el informe pericial psicológico realizado por la psicóloga de perito profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, Beverly Jor López, así también como el estudio socioeconómico elaborado por la trabajadora social, la licenciada Sandra Pacay Sierra, de fecha 20 de noviembre de 2023, identificado como estudio socioeconómico 2023-15, y donde se le podrá preguntar acerca de dicho dictamen. También tenemos las pruebas documentales, donde está la constancia de antecedentes penales y policíacos de Hugo Alexander Ochoa Barrios, donde se podrá visualizar que él no tiene antecedentes relacionados con la comisión de un delito anterior, que no ha sido condenado anteriormente, ni que sea un reo firmario y que exista reincidencia en su actitud, ni que sea delincuente habitual. También tenemos la certificación de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de esta jurisdicción, donde se hace constar que mi patrocinado no ha sido beneficiado anteriormente con algún sustituto penal. También una carta de recomendación del señor Juan Gabriel Homcaal, donde se hace constar que el señor Hugo Alexander Ochoa Barrios es una persona de buenas costumbres. Una carta de recomendación de la señora Carla Azucena López Chacón, donde se hace constar que conoce al señor Hugo Alexander Ochoa Barrios y da certeza de que es una persona de buenos valores. Asimismo, como una constancia de vecindad del señor Hugo Alexander Ochoa Barrios extendida por el Registro Nacional de las Personas, el cual se hace constar el domicilio, residencia y vecindad del mismo. También una constancia laboral con la cual se acredita que mi patrocinado es un trabajador regular y de reconocida honorabilidad. Como peticiones, que se tenga por señalado lugar para recibir notificaciones, citaciones, comunicaciones, avisos, asimismo que se declare con lugar la objeción planteada por esta defensa y se dicte auto de clausura provisional a favor de Hugo Alexander Ochoa Barrios y el cese de toda medida de coerción a favor del mismo. Consecuentemente, como cierro, me fundamento mi intervención en los siguientes artículos. El artículo 7, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 9, 10, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 1, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 44, 46, 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, los artículos 1, 2, 10, 11, 16, 22 de la Ley del Organismo Judicial, el artículo 26, numeral 6 y 126 del Código Penal, el artículo 331, 336, numeral 3, 339, 340, 341 del Código Procesal Penal y los artículos 1, 3, 8, 10, 20, 21, 22, 23 del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales. Eso sería todo, señora jueza. Muchas gracias. Bueno, procedo a resolver. Introducción. El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Alta Verapaz. El día 16 de octubre del año 2023 se tiene a la vista para resolver la acusación y requerimiento de apertura a juicio oral y público planteada por el Ministerio Público dentro del proceso penal identificado en el acápite en el que es acusado el señor Hugo Alexander Ochoa Barrios y aparece como ofendido el occiso Víctor Juan Carlos Colcacao. Actúa como defensora de confianza la abogada Janet María Alejandra Yat Coronado y como querellante adhesiva provisional la señora Juana Carlota Cuba Leal, nombrando como abogada directora a la abogada Nancy Rocío Artola Coronado. Datos de identificación del acusado Hugo Alexander Ochoa Barrios, sin sobrenombre o apodo conocido, es de 28 años de edad, guatemalteco, casado, comerciante, originario del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, con residencia en la segunda calle de la zona 1 del municipio de Cobán de este departamento, siendo el primer lugar de su residencia. Es hijo de Roberto Luis Ochoa Cucul y de Ana Rosario Barrios Pineda. Nació el 18 de noviembre de 1994, convive maritalmente con la señora Carla Rosario Juárez Tut, se identifica con el número de documento personal de identificación Código Único de Identificación 2670 90982,
1601 extendido por el Registro Nacional de las Personas. Argumentación con base al silogismo, considerando de derecho, se constituye la premisa mayor. El fiscal y la defensora se pronunciaron sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo, día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y los medios de investigación para que éste pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no un fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. La audiencia de fase intermedia tiene como finalidad también discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en el debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar una persona a juicio oral y público. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, la jueza inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o de lo contrario el sobreseguimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Al tercer día de declarar la apertura a juicio se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante la jueza de primera instancia que controla la investigación y para el efecto se le concederá la palabra a la parte acusadora para que pueda proponer sus medios de prueba individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o del perito y documento de identidad y también señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma del diligenciamiento o del hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. La jueza resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará las que fueren abundantes, innecesarias, impertinentes o ilegales. Al dictar el auto que admite o rechace la prueba, la jueza citará a los sujetos procesales para que en un plano común de 5 días comparezcan a juicio al tribunal designado y constituyan lugar para recibir notificaciones. Si el juicio se realizara en un tribunal o en un lugar distinto al del procedimiento intermedio del plazo de citación, se prolongará 5 días más. Artículo 82, inciso 6, 332, 340, 341, 343 y 344 del Código Procesal Penal, considerando de hecho la premisa menor del análisis de las actuaciones, especialmente lo acontecido en la audiencia, para conocer de las argumentaciones y fundamentaciones del Ministerio Público y de las partes sobre la acusación formulada y la solicitud para la apertura a juicio del presente proceso, en la que el ente investigador ratificó su solicitud de formulación y de acusación, solicitud de apertura a juicio en memorial de fecha 16 de agosto del año 2023, el Ministerio Público ratificó su solicitud de apertura a juicio en contra del acusado Hugo Alexander Och Barrios. Asimismo, amplió el escrito de formulación de acusación y la solicitud de apertura a juicio en lo relativo a documentos aportando al efecto el informe de fecha 26 de agosto del año 2023 y consideró también que con los medios de convicción aportados y recabados durante la fase investigativa, pues existe fundamento serio para someter a juicio oral y público al acusado Hugo Alexander Och Barrios. Al considerar que participó en el hecho delictivo en su calidad de autor, además de considerar que los delitos cometidos son de acción pública y de impacto social. Por su parte, la defensa técnica del acusado Hugo Alexander Och Barrios, ejercida por la abogada de confianza Janet María Alejandra Yat Coronado, argumentaron que la acusación planteada pues no contenía los medios suficientes para llegar a un juicio oral. Se hacía necesario que el Ministerio Público analice a profundidad, solicitando que se tomen en cuenta las objeciones planteadas. Considerando de medios de investigación
de los medios de investigación presentados por el Ministerio Público. En las declaraciones testimonial, el acta de declaración testimonial de Elías U. de fecha 27 de agosto del año 2023, donde narra lo que consta en hechos y donde describe e individualiza el sindicado. El acta de declaración testimonial de Yulisa Pelis de León, de fecha 27 de agosto del año 2023, donde narra el acontecimiento de los hechos y donde se describe e individualiza el sindicado. Los documentales tenemos la prevención policial de fecha 26 de agosto del año 2023, que contiene la noticia criminal del hecho ocurrido, el acta ministerial de procesamiento de la escena del crimen con referencia a MP 255-2023-1, de fecha 26 de agosto del año 2023, suscrito por el auxiliar fiscal 1, Daniel Alberto Chocpac, en donde hace constar los indicios procesados, datos del fallecido, así como la relación sucinta del hecho. El acta ministerial de levantamiento del cadáver con referencia al Ministerio Público 255-2003-1, de fecha 26 de agosto de 2023, suscrito por el auxiliar 1, Dania de Alberto Chocpac, donde hace constar las características físicas del fallecido con el objeto de ordenar el traslado del mismo al INASIF. El álbum fotográfico identificado como Ministerio Público 255-2023-1, de fecha 26 de agosto del año 2023, el cual contiene el álbum fotográfico que ilustra el lugar, la víctima y el objeto material de la escena del crimen. Certificado de nacimiento del señor Víctor Juan Carlos Colcacao, emitido por el Registro Nacional de las Personas, donde se individualiza al occiso. Certificación de documento personal de identificación del señor Víctor Juan Carlos Colcacao, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que acredita la identidad del occiso. El certificado de defunción del señor Víctor Juan Carlos Colcacao, emitido por el Registro Nacional de las Personas, donde consta que la víctima se encuentra legalmente fallecida. Certificado de nacimiento del señor Hugo Alexander Och Barrios, emitido por el Registro Nacional de las Personas, donde se individualiza el sindicado. Certificación de documento personal de identificación del señor Hugo Alexander Och Barrios, extendido por el Registro Nacional de las Personas, que acredita la identidad del sindicado. Pruebas periciales, el dictamen pericial médico forense identificado como INASIF 2023, 21368 de fecha 29 de agosto del año 2023, donde se describe con exactitud la causa de muerte del señor Víctor Juan Carlos Colcacao, suscrito por la médico forense Sheilan Sofía Binshoy, médico y cirujano de INASIF, colegiado activo 2020-40-128. Dictamen pericial balístico identificado como INASIF 23-50-904 de fecha 30 de agosto del año 2023, en el que se establecen las características generales del arma de fuego. Y también se identifican si se encuentran en capacidad de disparar. Se identifica también la huella balística y las coincidencias con el arma de fuego y el casquillo. Se determina el calibre de los casquillos y que fueron percutidos y detonados por el arma de fuego, objeto de estudio suscrito por el perito en balística Alex Tenicoy, ingeniero industrial, colegiado activo 2020-40-415. En las pruebas materiales tenemos un arma de fuego tipo pistola marca Glock modelo 21Y4 calibre 9 por 19 milímetros y número de serie GRG 10719 con su respectivo cargador. 3 casquillos de arma de fuego que se encuentran a disposición de sujetos procesales en el almacén de evidencias de la Dirección de Control de Armas y Municiones. De los medios de investigación presentados por la defensa técnica, tenemos las pruebas periciales, un informe pericial psicológico realizado por la psicóloga perito profesional de psicología forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INASIF, Beverly Orr López. Pruebas documentales, la constancia de antecedentes penales y policíacos del señor Hugo Alexander Och Barrios, certificación de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de esta jurisdicción, donde se hace constar que el señor Hugo Alexander Och Barrios no ha sido beneficiado anteriormente con algún sustitutivo penal. Una carta de recomendación del señor Juan Gabriel Hom Cabal, donde se hace constar que el señor Hugo Alexander Och Barrios es una persona de buenas costumbres. Una carta de recomendación de la señora Carla Susana López Chacón, donde se hace constar que al señor Hugo Alexander Och Barrios da certeza de que es una persona de buenos valores. La constancia de vecindad del señor Hugo Alexander Och Barrios extendida por el Registro Nacional de las Personas. Constancia laboral del señor Hugo Alexander Och Barrios.
Considerando el razonamiento de conclusión, en la reconstrucción de hechos y si las personas tenían visibilidad del lugar donde ocurrieron los hechos, pues bien, de tales argumentaciones vertidas por las partes y que el memorial de formulación de acusación y solicitud de apertura a juicio cumple con los presupuestos formales establecidos en la ley adjetiva, se considera, de acuerdo con el juicio de probabilidades realizado, de que con los medios de convicción aportados, arriba la conclusión de que debe admitirse la acusación planteada por el Ministerio Público en contra del señor Hugo Alexander Och Barrios. El delito por el cual debe ser sometido a juicio oral y público es por el que se le ha venido procesando, es decir, el de asesinato. Al concurrir los elementos que configuran en este tipo penal, específicamente al darse cierta relación de darle muerte a otra persona, según lo regulado en el artículo 132 del Código Penal. Tales hechos cometidos en agravio del hoy occiso, el señor Víctor Juan Carlos Colcacao, en consecuencia procede a someter a juicio oral y público al acusado Hugo Alexander Och Barrios dentro del presente proceso por el delito ya aludido por la probabilidad de su participación en el hecho delictivo, para que sea en debate oral y público que se disputa formalmente sobre los medios de prueba y siendo obligación de todos los sujetos procesales que los medios de investigación o convicción se conviertan en prueba, deberán hacerse valer en un debate oral y público ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Alta Verapaz. Además, que siendo imperativo legal deberá ofrecerse y admitirse en este órgano jurisdiccional la prueba que deberá diligenciarse en el tribunal competente para el juicio oral y público, por lo que deberá convocarse a una nueva audiencia a los sujetos procesales para este efecto y luego remitirse las actuaciones que se indican en el artículo 150 del Código Procesal Penal al tribunal de sentencia competente. En cuanto a lo solicitado por la defensa técnica del procesado de considerar sus objeciones, no es posible acceder, en virtud de existir ya los medios de investigación suficientes que fundamentan la probabilidad de participación en el hecho delictivo por el que se procesa el señor Hugo Alexander Och Barrios. Cita de leyes, disposiciones legales aplicables 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2, 6, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2, numeral 2 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1, 2, 4, 12, 14, 17, 155, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 123 del Código Penal, 1 al 7, 9, 11, 11 bis, 14, 16, 19 al 21, 24, 37 al 40, 43, 45, del 45 al 47, 71, 105, 107 al 110 y 37, 150, 160 al 172, 181, 332, 336 al 345 del Código Procesal Penal. 5, 9, 15 y 141 al 143 de la Ley del Organismo Judicial, como parte resolutiva, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelvo. Por tanto, este juzgado, con base en lo considerado y leyes aplicadas al resolver, declara procedente la acusación planteada por la Fiscalía Distrital del Ministerio Público con sede en este municipio en contra del acusado Hugo Alexander Och Barrios. Consecuentemente, pues se declara la apertura a juicio oral y público en contra del acusado Hugo Alexander Och Barrios por el delito de asesinato en agravio del hoy occiso del señor Víctor Juan Carlos Colcacao. Y después de realizada la audiencia respectiva, se estima a el hecho de que se le acusa es el que aparece en la acusación presentada en el memorial respectivo del Ministerio Público de este municipio de fecha 14 de agosto del año 2023 por el agente fiscal, el licenciado Daniel Alberto Chopac. Se tiene como abogada defensora de confianza la abogada Janet María Alejandra Yat Coronado, y para el ofrecimiento de prueba en este mismo órgano jurisdiccional contralor de la investigación se señala la audiencia el día miércoles 18 de octubre del año 2023 a las 8 horas con 30 minutos,
citándose a los sujetos procesales, resolviéndose oportunamente la admisión de la misma. Oportunamente, remítase actuaciones conforme al artículo 150 del Código Procesal Penal al Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Alta Verapaz, quien es el competente para continuar conociendo del presente caso. En cuanto a lo solicitado por la defensa técnica del procesado, Hugo Alexander Och Barrios, sobre considerar sus objeciones al presente proceso, no ha lugar por existir los medios de investigación suficientes que fundamentan la probabilidad de su participación en el hecho delictivo por el que se le procesa. Ante su situación judicial, el acusado Hugo Alexander Och Barrios continúa en prisión preventiva, recluido en la cárcel para hombres de la ciudad de Cobán de Alta Verapaz. Quedan debidamente notificados los sujetos procesales de las resoluciones judiciales emitidas en la audiencia, la que se finaliza cuando son las 9:15. Se hace constar que en este momento se entregan al Ministerio Público los medios de investigación en 134 folios. Muchas gracias. Se cierra esta audiencia. Feliz tarde.